Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a llegar al final de este extenso pero hermoso capítulo que hemos estado viendo. El título para el mensaje de hoy es Un desafío a la lealtad. Un desafío a la lealtad. Vamos a leer el versículo 60 hasta el versículo 71. Vamos a estar mirando ahí. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Desafío a la lealtad. No sé si ustedes han notado algo acá, pero quisiera recordar hace muchos años atrás, cuando el pastor Colby compartió acerca de este pasaje. Me acuerdo muy claramente porque realmente era una especie de desafío, era una invitación a abrir la puerta y salir por allá. Me acuerdo que había compartido este pasaje, no sé cuántos de ustedes estaban y se acuerdan de eso, y él decía: esto es lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros acaso vosotros también? Bueno, hay alguno que quiere irse, hay alguno que quiere abandonar al Señor, y realmente fue algo impactante. Ninguno salió en esa oportunidad, nadie agarró y se levantó y se fue por la puerta. Pero ustedes saben, desde ese momento hasta el día de hoy, ¿cuántos han abandonado al Señor? Quizás en ese momento nadie tuvo el valor de decir: me levanto y me voy. Quizás en ese momento algunos ni siquiera tenían pensado dejar al Señor. Pero al correr del tiempo, muchos de ellos, de los que estaban ahí oyendo, dejaron al Señor, dejaron los caminos del Señor. No es que se fueron a otra iglesia, no es que tomaron otro camino, pero siguieron al Señor, tomaron estuvieron en otro lugar, se fueron a vivir a otro lado, pero siguen congregándose, sino que directamente abandonaron al Señor. Y esto fue lo que ocurrió con muchos, dice la Escritura. Muchos de sus discípulos eran seguidores, pero no eran salvos. Eran seguidores, pero realmente no tenían una fe arraigada en sus corazones, una fe en Cristo. Ahora, un desafío a la lealtad no era solamente un desafío a la lealtad, pero también era un desafío a la realidad que había en sus corazones. Era un desafío a si había una fe auténtica en sus corazones. Eso es lo que vamos a ver hoy. En los versículos anteriores vemos una prédica, una exposición de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo les habla, les predica el Evangelio. ¿Se acuerdan? Había 4 entonces. Les predica el Evangelio de 4 formas distintas. Primero, de una forma muy simple, fácil de entender. Luego ellos ponen algunas restricciones y entonces el Señor les habla acerca de algunas parábolas. Utiliza algunos elementos físicos para ejemplificar, para ilustrar algunas cuestiones espirituales. Y entonces ellos endurecen su corazón.
Ahora, humanamente pensaríamos que es mejor tener más seguidores. Es mejor tener más seguidores. Pero el Señor Jesucristo no iba a cambiar su mensaje en pos de tener más seguidores, en pos de retener personas que le sigan a Él. Y no es bueno cambiar el mensaje del Evangelio, cambiar el mensaje sano de la Escritura para retener gente en cualquier iglesia. Y eso es lo que el Señor les dijo. Primero les dijo a ellos, esto os ofende, luego le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros acaso vosotros también? Nosotros pensaríamos, bueno, pero es mejor tener más número. Jesús, mira toda la multitud que te sigue, no los eches, no los ahuyentes. A veces pensamos como en Proverbios 14:28 que dice que la gloria del rey está en la multitud del pueblo, decir, bueno, eso aplica para todo, y no aplica para todo. No aplicaba en este momento, en esta circunstancia. Entonces vemos que Jesús no cambió el mensaje para tener mayor cantidad de gente que le siguiera. Ahora, esto también tenía un propósito, lo que hemos leído. Para que las personas tengan vida eterna, debían reconocer la verdad y creer en la verdad. Debían creer verdaderamente en el Evangelio. No debían creer o intentar escuchar lo que ellos querían escuchar, lo que sonaba más lindo, lo que ellos pensaban que Cristo era. Ellos pensaban que Cristo iba a darles el pan material, que Cristo iba a establecer su reino, que Cristo los iba a librar de los romanos. Ellos tenían esa imagen y cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, y estoy hablando de vida espiritual, vida eterna, eso les ofendió a ellos. Y entonces ellos se hicieron a un lado. Pero nosotros, para ser salvos, debemos creer en la verdad. No debemos creer en alguna verdad alternativa, en una verdad falsa. No son salvos por creer lo que les parece o lo que les queda más cómodo. Hay personas que van a las iglesias, escuchan mensajes, aún en las redes sociales, en YouTube, las enseñanzas que más cómodo le quedan, las que ellos pueden escuchar. Pero cuando empiezan a escuchar cosas que no les gustan, automáticamente se apartan. Ahora lo que vamos a ver acá es que Jesús desafía a la lealtad, pero también, como dije al principio, a la realidad de su fe. Si realmente su fe era genuina, era una fe basada en lo que Cristo estaba diciendo. Lo primero que vemos acá es que los discípulos se quejan del mensaje. ¿Cuántos se quejan hoy en día del mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántos les cae pesado el mensaje de la palabra de Dios? No porque es una predicación quizás muy larga, pero las palabras que salen de ese mensaje. Fíjense el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos habían escuchado la predicación del Señor y ellos dijeron, ¿quién puede oír esta palabra? Es muy dura, es difícil de aceptar, no difícil de entender, pero era difícil de aceptar. No queremos aceptar lo que Jesús está diciendo. Ahora, los discípulos, como los oyentes de hoy en día, tienen una ventaja con respecto a estos oyentes, a los que el Señor les está hablando. ¿Por qué? Porque hoy en día los que escuchan la palabra de Dios pueden decir, bueno, pero en realidad el que está hablando es un hombre. Hoy yo les estoy hablando a ustedes. Muchos pastores y maestros están hablando en distintas congregaciones. Entonces hoy en día los oyentes pueden decir, pero lo que me estás hablando, vos sos un hombre. Pero aquellas personas no estaban escuchando solamente a un hombre, estaban escuchando a Dios mismo. Estaban escuchando al Hijo de Dios. Ahora, esa ventaja que tienen las personas hoy en día para decir, yo puedo moverme de la enseñanza que me da un hombre, es una clara desventaja también para aquellos ministros, aquellos pastores y maestros que predican la sana palabra de Dios. ¿Por qué? Con el mismo sentido, las personas pueden decir, bueno, simplemente sos un hombre. Pero sabemos que los fieles predicadores de la palabra de Dios son asistidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra que Cristo estaba hablando es la misma que los maestros de hoy en día tienen que hablar, la palabra de Dios. No podemos cambiar el mensaje, no debemos cambiar el mensaje. El problema está en el corazón, si las personas quieren recibir ese mensaje, quieren aceptar ese mensaje. Y ellos no quisieron aceptar el mensaje. ¿Cómo es que ellos osaron en quejarse en lo que Cristo les estaba enseñando?
Ustedes pueden quejarse o pueden disentir en algunas cosas que yo digo. Después lo podemos charlar, podemos abrir la Escritura, podemos ver si realmente estoy dando una verdadera interpretación, pero que ellos estén en desacuerdo con lo que Cristo estaba hablando, era imposible, era ridículo. Ahora, ¿por qué ellos no respetaban las palabras de Cristo? Simplemente por la simple razón de que no respetaban a la persona de Cristo. No creían en quién él realmente era. Ellos no respetaban a Cristo como el Mesías, no respetaban a Cristo como el Hijo de Dios. Y al no respetar a Cristo como el Hijo de Dios, naturalmente ellos no iban a aceptar sus palabras. Y hoy en día, hermanos, es igual. Si nosotros no respetamos lo que es Cristo, no creemos verdaderamente quién es Cristo, entonces nunca vamos a respetar lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero no vamos a respetar su palabra si no respetamos a Cristo. Esto es simple y sencillo. Ahora, dice que muchos de sus discípulos ya no seguían con él. Fíjense el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Bueno, muchos es mucho, no sabemos el número. Él tenía 12, ¿se acuerdan? Los 12 apóstoles. Tenía otros discípulos también que le acompañaban, que también eran fieles. Pero además de eso, después de la alimentación de los 5.000, había muchos que querían seguir a Cristo y que fueron a esa sinagoga en Capernaum para escuchar su enseñanza. Muchos de ellos quizás se comprometieron y dijeron: bueno, vamos a seguir al Señor, vamos a seguirle. Mirá, nos ha dado el pan, vemos el milagro y entonces vamos a seguir a Cristo. Pero nosotros no conocemos, no sabemos cuántos eran, no conocemos sus nombres, pero estaban allí por diferentes motivaciones. Una de ellas era el pan gratis. Otras motivaciones era por curiosidad. Había muchos curiosos en aquel tiempo. Muchos seguían a Jesús por ver los grandes milagros, impresionantes, maravillosos. ¿Quién no quisiera ver milagros hoy en día? Lo repito muchas veces eso, porque es algo espectacular. Iglesias proponen el hecho de que hay sanidad, de que hay milagros, de que Dios va a orar un milagro en tu vida, pero ellos estaban por distintas cosas allí, incluso hasta por una sincera religiosidad. Mira, este es el maestro que está de moda, esta es la nueva enseñanza. Bueno, nosotros los religiosos vamos a seguir esa enseñanza. Hay muchas personas que son así. Ellos estaban por distintas motivaciones. Pero realmente lo que impacta acá es leer que había muchos que opinaban así. Había muchos que se quejaban de la enseñanza de Cristo. Había muchos que se sentían ofendidos por la enseñanza del Señor. Y nosotros nunca sabemos la magnitud de las personas que están en desacuerdo con lo que se predica. Hasta que de repente nos damos cuenta, eran más de lo que nosotros pensábamos. Y eso con el correr de los años uno se da cuenta. Uno ve la iglesia, ve los hermanos, ve las personas, ve los discípulos como tenía Jesús y dicen: ¿cuántos pueden estar en desacuerdo con la sana enseñanza de la palabra de Dios? Muchas veces uno dice: bueno, quizás hay alguno, hubo un Judas en aquel tiempo, quizás hay 2, quizás hay 3, pero de repente al correr de los años nos damos cuenta de que había muchos, como en el caso del Señor, había muchos que no estaban de acuerdo. Y ellos dijeron: dura es esta palabra. Con eso querían decir que era una enseñanza ofensiva para ellos, no necesariamente para los otros. Los otros discípulos se quedaron porque no era ofensivo para ellos. Y ellos dijeron: ¿quién la puede oír? Ellos pretendían que nadie podía escuchar, nadie podía aceptar esta enseñanza. Eso es lo que ocurre con las personas que no creen en Cristo. Los que no creen en Cristo dicen: ¿cómo vos vas a creer? ¿Cómo vos vas a aceptar esa enseñanza? Es algo que no lo podés creer, esto no puede ser así. Y entonces ellos dijeron: ¿quién la puede oír? Si nosotros no podemos, si nosotros nos sentimos ofendidos, entonces todos los demás también. Ahora, ellos no dijeron: qué difícil de entender es esta doctrina, sino ellos dijeron: qué ofensiva es esta doctrina. Ellos no querían aceptar
lo que Cristo les estaba diciendo. Ahora, él conocía, dice, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Esto significa que Jesús escuchó sus murmuraciones? No necesariamente, pero Jesús sabía lo que había en sus corazones. Jesús escuchaba en un altavoz, aunque ellos estuvieran lejos, murmurando en silencio quizás, o murmurando dentro de sí mismos. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús sabía lo que había en sus corazones, conocía sus pensamientos, no se fiaba de ellos, no se fiaba de nadie, porque sabía lo que había en ellos. Ahora, aunque algunos de ellos estaban errados en sus quejas y desperdiciando la sana enseñanza del Evangelio, Jesús les pregunta, fíjense lo que le pregunta, versículo 61 al final, ¿esto os ofende? No es porque Jesús desconocía, porque decía claramente, Jesús sabía en sí mismo lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban pensando, pero Él les preguntó igual. Y esto es como una oportunidad más les voy a dar. Les voy a preguntar para que ellos piensen. No es que yo no sé si esto les ofende. Yo sé que eso les ofende. Pero les voy a dar una oportunidad más, como aquellos programas televisivos donde el presentador le dice a esa persona que escogió una respuesta y le dice, ¿es tu respuesta final? Dándole la oportunidad de que confirme o de que cambie su respuesta. Entonces hay un momento donde puede decidir, puede pensar. El Señor le dijo, ¿esto os ofende? Le dijo, piénsenlo, ¿realmente esto es ofensivo para ustedes? Tienen la oportunidad, última quizás oportunidad, para aceptar lo que yo les he hablado. Y saben que el Señor muchas veces habla a través de su palabra, hoy en día, a muchas personas. Y habla muchas veces y de mucha manera, como dice la Escritura. Y entonces uno resiste a la palabra de Dios, uno resiste a la palabra de Dios. Y de repente el Señor dice, ¿esto os ofende? Como una opción para que nosotros tengamos otra oportunidad de aceptar el Evangelio, de aceptar la palabra de Dios. El Señor quería que ellos se arrepintieran y que procedieran en fe a seguirle a Él. ¿Esto os ofende? Le dijo. Pero además Él replica con una pregunta que involucra una acción en lugar de solamente palabras. Fíjense lo que dice el versículo 62. ¿Esto os ofende? Versículo 61. Pero, pues, ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué pasaría, le dijo el Señor, si en lugar solamente de escuchar el mensaje que yo les dije, que yo soy el pan de Dios, que he descendido del cielo, qué pasaría entonces, como esto os ofende, si yo asciendo al cielo, si ahora mismo yo asciendo al cielo, ustedes creerían, ¿qué es lo que ustedes harían? Pero saben que ni Jesús ni los discípulos, que luego se iban a ir, respondieron a esta pregunta. Pero nosotros nos quedamos con la incertidumbre. ¿Qué pasaría? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Creerían? ¿Cambiaría algo su respuesta acerca de Cristo? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque la fe es con respecto y se aplica al oír la palabra de Dios, solamente. No hay cosa que nosotros podamos ver, por más maravillosa que sea, el obrar de Dios, que nos lleve a una fe verdadera. Creo que la conclusión con estas personas era esta. Si les ofenden mis palabras, nada les hará cambiar de posición, aunque vean regresar a Cristo o regresar a Cristo al cielo después de ser resucitado. Y eso realmente ocurrió. Y si ellos lo hubieran visto, no hubiera cambiado nada. No hubiera cambiado nada. Hoy en día hay iglesias que, como dije, ofrecen el poder ver milagros. Aún puedes ver milagros en tu vida, Dios obrando de una manera. Y si vos ves, entonces vas a creer. La gran frase, ¿no? Ver para creer. Eso es una frase totalmente antibíblica. Nosotros necesitamos oír y aceptar lo que Cristo dice para creer. La Biblia no habla acerca de ver. La fe obrada en nuestro corazón
es en sí el milagro. No hay milagros que produzcan fe en el corazón, pero sí que la fe verdadera, es un milagro, humanamente hablando. Es tan difícil, es imposible de obrar para el hombre, pero es solamente a partir de la palabra de Dios. ¿Aceptamos la palabra de Dios o estamos ofendidos de la palabra de Dios? Nos molesta cuando nos hablan de la Biblia. En los versículos 63 y 74, el Señor resume el motivo de sus quejas y de su sentimiento de ofensa. Fíjense, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús le resume acá que lo que Él ha estado hablando a ellos son palabras espirituales, palabras que apuntan a la vida eterna y a la vida del Espíritu, no a la vida de la carne. ¿Se acuerdan? El Señor les había dicho, no como Moisés que les dio el maná, pero que ellos comieron el maná en el desierto, pero murieron físicamente. El maná no sostenía la vida espiritual de los judíos en el desierto, pero el pan de vida sí sostiene la vida de aquellos que creen en Él. Era muy simple de entender, pero sin embargo Él les dice, yo les voy a decir por qué ustedes no creen. No creen porque ustedes no entendieron que yo estoy hablando palabras que tienen que ver con la vida espiritual. Estoy hablando palabras enfocado en la vida espiritual, en la vida eterna. Por eso ellos no creían. Ellos estaban todavía negados y estaban pensando en el pan material. Estaban pensando en las cosas terrenales, en las cosas de esta tierra. Por eso estaban esperando un Mesías que los libre del yugo de esclavitud, del yugo de los romanos. No estaban esperando un Mesías que los libre del yugo del pecado. Ahora, versículo 65, fíjense, versículo 65, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Cuando Jesús dice esto, repite otra vez una frase que ya les había dicho, y les dice, es lógico que ustedes no crean. Es lógico que ustedes no crean. Les voy a decir por qué. Porque, lamentablemente, el Padre no les ha traído hasta aquí. No les ha acercado hacia mi persona. Por eso es que ustedes están sin fe, no creen. Y esto nos hace y nos abre los ojos pensando en, ¿se acuerdan de Felipe? Felipe llevando a Natanael para que crea en Cristo como él también creía en Cristo. Nosotros decimos, Felipe llevó a Natanael a los pies de Cristo. Eso lo decimos muchas veces cuando guiamos a alguien para que conozca al Señor. Cuando invitamos a alguien a la iglesia y luego esa persona cree en Cristo. Y decimos, lo he traído a los pies de Cristo. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros vemos con nuestros ojos físicos, podemos decir eso. Pero no estamos viendo que realmente detrás de eso está Dios Padre. Dios el Padre lo está utilizando a los Felipes para llevar personas a Cristo. Pero si vemos más profundamente, podemos decir que los Felipes, lo que nosotros podemos hacer con el Evangelio, trayendo otras personas, es acercar a Cristo de una forma física. Pero el Padre se ocupa en traer a Cristo de una forma espiritual a las personas. El punto número 2 es Jesús desafía a los apóstoles a seguirle. Jesús desafía a los apóstoles a seguirle. Ahora, donde todo parecía perdido, porque acá había personas que se estaban yendo. Había personas que estaban agarrando sus cosas y se iban. Esto nos ofende. Vos nos dijiste que debemos comer tu carne y beber tu sangre para ser salvos. Jesús les había dicho antes, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús estaba utilizando una parábola para explicarles eso. Pero ellos dijeron, esto nos ofende, no podemos aceptar esta palabra. Jesús le dijo, ¿qué pasaría si me vieran otra vez ir al cielo? Porque yo les dije, vine del cielo. Esto los ofende también. Y todo parecía que estaba perdido. Entonces, en ese contexto, Él desafía a sus discípulos verdaderos. Y con esto abro un paréntesis, había un Judas también ahí. Pero Él desafía a los apóstoles a la lealtad y a la autenticidad de su fe.
¿Y cómo lo hace? Cuando Jesús terminó de hablar con los superficiales seguidores, aquellos discípulos que se fueron, estos se volvieron atrás, naturalmente. El Señor le dio una oportunidad más, otra oportunidad para que ellos se arrepientan y no lo hicieron. Ahora, versículo 61 dice que muchos se quejaban y acá en versículo 66 dice que muchos se volvieron atrás. Quizás eran los mismos que no habían aceptado la enseñanza de Cristo. Los que no aceptaron se fueron. Y posiblemente vemos aquí un camino, un patrón. Cuando alguien se vuelve atrás y ya no sigue a Jesús, se va al mundo, se va a otras creencias o simplemente es apático a la religión y a Cristo, es muy probable que ya se haya quejado de la enseñanza de las Escrituras un tiempo atrás. Esto no es automático. Las personas no se dan la vuelta y dan la espalda a Cristo de un día para el otro. Las personas que estuvieron en la iglesia, las personas que estuvieron teniendo una especie de testimonio cristiano o vida cristiana y que después no vienen más o no siguen más a Cristo, es porque ya empezaron a tener problemas con la palabra de Dios antes. O primero porque no la leyeron, no tienen una lectura de la Escritura, cuando son confrontados con la Escritura les ofende, o porque directamente han leído y hay cosas que no pueden aceptar. Hay cosas que no pueden aceptar, porque ustedes saben, seguir a Cristo demanda muchas veces sacrificar cosas que a nosotros nos gustan, cosas que nosotros queremos hacer, cosas que deseamos. Y cuando vemos en las Escrituras que debemos cortar con esas cosas, esto nos ofende, no queremos aceptarlo, pero no es de un día para el otro. Ya vamos teniendo problemas con la Escritura antes. Ahora, eso nos debe poner atentos que si estamos luchando con la palabra de Dios o contra la palabra de Dios o contra su enseñanza, porque podría esto terminar con una efectiva separación y un volvernos atrás de Cristo. Si estás luchando con la palabra de Dios hoy, cuidado. Si estás tratando de decir, bueno, pero esto yo no quiero aceptar esto. Me gusta así cuando habla la Biblia acerca de que Dios nos ayuda, de que Él es nuestro ayudador, de que Él es aquel que hace acampar el ángel de Jehová alrededor de los que le temen y los defiende, de que somos más que vencedores y todas esas cosas. Pero cuando habla acerca de cosas que yo debo quitar o debo mejorar en mi vida, entonces eso no me gusta. Cuidado con eso, porque eso puede llegar a determinar finalmente que abandonemos al Señor y nos volvamos atrás. Versículo 68 quizás es uno de los versículos más emotivos, más tristes desde mi punto de vista, ¿no? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El versículo anterior dice que muchos de sus discípulos ya no le seguían y se volvieron atrás. Y el Señor le dice, como comenté al principio, esa invitación del pastor Colby hace algunos años atrás, ¿queréis iros acaso alguno de ustedes? Y el Señor le dijo a sus discípulos, a los 12, al grupo de los 12, ¿queréis iros acaso también vosotros? Ahí está. Ustedes realmente tienen una fe verdadera, una fe real, genuina en Cristo. ¿Han creído verdaderamente que soy el Mesías? ¿Creen en el mensaje que les he hablado antes a estos seguidores? ¿O queréis iros también vosotros? Yo me acuerdo cuando Juan el Bautista tenía seguidores, tenía personas que él bautizaba, tenía sus discípulos, pero algunos de ellos empezaron a irse, Juan capítulo 3. Y dice que venían algunos de los judíos y le decían, mirá que Jesús está haciendo muchos más discípulos que vos, y vos te estás quedando con pocos discípulos acá. Cuidado con eso. Pero este era un abandono consolador, un abandono superador. ¿Por qué? Porque los que abandonaban a Juan el Bautista no lo abandonaban porque no querían seguir escuchando sus mensajes. Lo abandonaron porque seguían a Jesús, querían seguir a Jesús, y eso estaba bien. Y entonces Juan el Bautista dijo al final, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso es normal, es natural. Pero en este caso,
los que se fueron no volvieron. Los que se fueron no fueron a Juan el Bautista. A ver, vamos a cambiar de iglesia. No nos gusta lo que dice Jesús. Bueno, vamos a Juan el Bautista a ver si tiene un mensaje un poco más tranqui, más contemplativo. Algo que nos guste más. Y si no, quizás vamos a alguno de los otros discípulos y bueno, vamos a cambiar. No, directamente se fueron. Se fueron. Y Jesús le dijo, ¿queréis iros acaso vosotros también? Y entonces sale Pedro. Pedro era siempre el que hablaba por los 12. Pedro era el vocero. ¿No? ¿Vieron el vocero presidencial? Bueno, este era el vocero de los discípulos. Y él, la mayoría de las veces, da una respuesta sublime, correcta. Siempre como que la pegaba. Fíjense lo que dice, versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro. Fantástico. Muy bien. Es justamente la respuesta que estábamos buscando. Pedro realmente creía en Cristo. Algunos de ellos todavía no. Tomás, por ejemplo. Tomás, hasta que él vio la marca de los clavos y la marca de la lanza en el costado, no creyó. Pero algunos de ellos estaban quizás madurando en la fe. Pero Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Buenísimo. Es justamente lo que quería oír. Cuando nosotros somos desafiados por Dios, en este caso por Cristo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Nuestra respuesta no puede ser otra que decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esa es la respuesta. Ahora, Pedro le responde con una pregunta retórica. ¿A quién iremos? Esa pregunta se responde solamente con una sola respuesta y es a nadie. Se responde con eso, es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más ofrecía el Evangelio? Y si creían en el Evangelio, en la palabra que Cristo estaba enseñando, eso traería vida eterna a sus seguidores. No había ninguno. Hoy en día no hay ninguna religión, aparte de Cristo, que proponga y que prometa vida eterna si creen en el sacrificio de Cristo. Y entonces él dijo, mirá, voy a ver para la izquierda, para la derecha, hacia adelante, hacia atrás. Podemos mirar para todos lados. Puedo pensar, puedo tomar alguna decisión y realmente te tengo que decir algo. No hay nadie que ofrezca lo mismo que vos ofrecés, Señor. No hay nadie que ofrece nada ni cerca a lo que Cristo está ofreciendo, vida eterna. Tú enseñas la doctrina que lleva a la vida eterna. Si te dejamos, no hay nadie más con quien podamos ir. Dejarte sería sellar nuestra condenación. Si realmente hemos seguido a Cristo, si realmente pensamos que hemos creído en Él, hemos creído en el Evangelio, no podemos ir a otro lado. No podemos ir a otro lado. No hay otra opción. Y esto no es, como algunos dicen, bueno, esto es una extorsión, ¿no? Los que están afuera, muchas veces los ateos, dicen, las religiones fueron inventadas por el hombre, ¿para qué? Para infundir miedo en las personas y tratar de acapararlos y de que no se vayan. Jesús no hizo nada de eso. Jesús le dijo, si quieren pueden ir. ¿Queréis ir acaso vosotros también? Pero había una fe en ellos, en sus corazones, que les impedía por completo abrir la puerta e irse. ¿Por qué? Porque nadie ofrecía lo que Jesús ofrecía. Y porque ellos estaban seguros, empezando por Pedro, ellos estaban seguros de que este era el Cristo. Y de que creyendo en Él podían tener vida eterna. Ahora, el Señor le corrige.
aunque era una respuesta fabulosa, fantástica, el Señor le hace una pequeña aclaración ahí. Fíjense el versículo 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Por quiénes hablaba Pedro? ¿De quiénes dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y él dijo: y nosotros hemos creído y conocemos. ¿Por quiénes hablaba él? Hablaba por los 12. Y es natural, es normal que nosotros como creyentes pensemos que los que están alrededor nuestro, con los cuales compartimos el grupo, el cuerpo de la iglesia, que nosotros tenemos la misma fe. Y entonces podemos decir: nosotros hemos creído, nosotros a quién iremos. Pero sin embargo, el Señor le dijo: ¿no os he escogido yo a los 12, al grupo, por el cual vos estás diciendo creemos y no nos vamos a ir? Y uno de ustedes es, ¿qué? Es diablo. Es el que me va a entregar. El que me va a entregar. Nosotros podemos hablar por nosotros mismos, hermanos. Y podemos orar, y necesitamos orar por nuestros hermanos para que también sigan a Cristo hasta el final. Para que esa fe realmente se vea una fe genuina. Pero no podemos hablar por todos. No podemos hablar por todos. Quisiéramos hablar por todos. Quisiéramos decir: te vamos a seguir. Esta iglesia, todo lo que estamos hoy en día acá sentados, que creemos en Cristo como nuestro Salvador, todos vamos a estar en el cielo. No nos vamos a ir. No te vamos a abandonar. Pero, Pedro, habla por vos mismo. Entonces la pregunta es: ¿queréis iros acaso vosotros también? Responde por vos mismo. Responde por vos mismo. ¿O te ofende la palabra de Dios? Ahora, había uno en el grupo que no compartía la misma fe de Pedro en el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor le dijo que había uno que es diablo, había uno que no compartía su misma fe. Pero aquí hay una parte positiva en lo que el Señor les dijo y lo que Pedro había dicho a Jesús, en que algunos o muchos se alejen y alguno incluso traicione a Jesús, no debe cambiar la fe o el andar de un verdadero seguidor de Jesucristo. Hermanos, aunque de acá a un año haya personas que están acá quizás hoy en día y que hayan dado la espalda a Jesús, eso no significa que va a arrastrar a todos los creyentes, porque la fe genuina se ve en eso. La fe en el Señor Jesucristo se ve en eso, que no necesariamente debe cambiar la fe y el andar de aquellos que son fieles a Cristo. ¿Por qué? Porque de los 12, uno le entregó y los otros dieron sus vidas por el Señor. Fueron seguidores de Cristo hasta su muerte y algunos padecieron como mártires. Ahora, las aplicaciones que debemos tener en cuenta. Debemos plantearnos seriamente nuestra posición frente a la enseñanza bíblica, hermanos. Si la enseñanza de la Escritura nos ofende, eso es un problema. Porque aquellos que se ofendieron o que se sintieron ofendidos por la palabra de Cristo, al final están esperando la condenación eterna. Entonces, si nos ofende la palabra de Dios, es un problema que debemos corregir. Ahora, si ves otros yéndose o recuerdas compañeros que han dejado el camino del Señor en estos años, eso nos tiene que hacer pensar que es un buen momento para hacernos esta pregunta. ¿Realmente estamos en la fe? ¿Queremos seguir a Jesús? El Señor está probando nuestra genuinidad, nuestra autenticidad. Y la pregunta es, ¿hoy puedes decir con plena conciencia que no hay otro como Jesús y no hay nadie que pueda ofrecerte lo mismo que Jesús te ofrece?
¿Puedes decir eso? Ojalá que todos podamos decir sí. Una vez que sigues a Cristo, no puedes mirar atrás y no puedes volver atrás. La fe genuina, hermanos, es: vuelve atrás del pecado y no vuelvas atrás de Jesús. Eso es la fe genuina. Vuelve atrás del pecado, eso es arrepentimiento, y no vuelvas atrás nunca de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por una oportunidad más de poder estudiar tu palabra, de poder escuchar tu palabra en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los hermanos que ha podido venir y pedimos, Padre, que tú estés obrando en nuestros corazones. Muchas veces necesitamos ser desafiados por la palabra de Dios, desafiados por Cristo, como estos discípulos. Algunos se ofendieron por la palabra, era muy dura para ellos, no la querían aceptar. Pero Padre, si realmente somos hijos tuyos, si realmente tenemos una fe genuina, esta palabra va a ser algo que es apreciado para nosotros, en vez de ofensivo. Padre, te pedimos que tú estés reteniendo a cada uno cerca de Cristo. Así como hemos escuchado, como hemos leído, Padre, que tú acerques a Cristo a aquellos que todavía no están siguiéndole. Padre, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.